Capítulo 14. En ascenso. La entrada del anfiteatro romano estaba repleta de una inmensa multitud. Si bien esto era común en los días de espectáculo, últimamente el fervor se había intensificado aún más. El Coliseo, el emblemático monumento de Roma, aún no había sido construido en esta época. En su lugar, los combates de gladiadores se llevaban a cabo en anfiteatros más pequeños. Por eso mismo, se podía ver a varias personas frustradas por no poder presenciar las luchas de gladiadores, cuya popularidad crecía día a día. Marcus observaba esta escena con satisfacción. Era la prueba de que su plan estaba funcionando a la perfección. ¡Boa! Los gritos desde el interior del anfiteatro resonaban como truenos. Bien, bien. El ambiente está realmente caldeado. Era de esperarse que el plan del joven amo fuera un éxito. Es sorprendente ver tanto entusiasmo aunque todavía estemos en fase de prueba. Danae y Septimus, que ahora seguían a Marcus como si fueran sus secretarios personales, compartieron sus impresiones. Mientras caminaba conversando con ellos, sintió un ligero impacto desde atrás. Una niña pequeña que venía corriendo y saltando había chocado contra Marcus y se había caído. ¡Ay! Los ojos de la niña que había caído de sentón se llenaron de lágrimas. ¡Ah, lo siento! ¿Estás bien? Aunque estrictamente hablando la culpa era de la niña por venir corriendo y chocar contra él, Marcus la consoló y ayudó a levantarse. La pequeña, que sollozaba, parecía 1 o 2 años menor que Danae. Con el rostro enrojecido, la niña se sacudió la túnica sucia y se secó las lágrimas. Luego, con una voz sorprendentemente educada para su edad, inclinó la cabeza. Lo siento mucho. Estaba tan emocionada que me comporté de manera irrespetuosa. No, no es para tanto. Aunque la próxima vez, por más emocionada que estés, trata de mirar hacia adelante cuando corras. Sí. Gracias por su perdón. La niña volvió a hacer una profunda reverencia. Luego se dirigió con pasos serenos hacia su esclavo, que venía corriendo agitadamente desde lejos. Mientras observaba su figura alejarse, Marcus tuvo un extraño presentimiento. Sentía que, en algún momento y lugar, volvería a encontrarse con esa niña. Cuando la pequeña desapareció en la distancia, Danae sacudió la espalda de Marcus e infló sus mejillas. Por esto los niños son un problema. Se ponen un poco emocionados y empiezan a correr sin control. Desde mi punto de vista, tú también eres una niña. Aunque esa pequeña parecía bastante madura para su edad, ¿no crees? Su ropa, aunque no era ostentosa, era elegante. Probablemente sea de familia noble. Es cierto. Aunque yo también tenía esos modales cuando estaba en mi tierra natal. ¿Qué sentido tiene competir con una niña que ni conoces? Marcus sonrió y dio unas palmaditas en el hombro de Danae. Por más madura que fuera para su edad, en momentos así se notaba que seguía siendo una niña. Poco después de que se calmara el pequeño alboroto, un hombre de mediana edad y complexión robusta salió apresuradamente del anfiteatro. Después de mirar alrededor, divisó a Marcus y corrió hacia él a toda velocidad, saludándolo mientras recuperaba el aliento. Mis más sinceras disculpas por hacerlo esperar. Soy Cornelio, el auctor, promotor, recién contratado. Encantado de conocerte. No he esperado mucho, así que no te preocupes. ¿Qué tal si primero escuchamos tu informe? Sí. Para empezar, estamos creando historias que resalten la personalidad de cada gladiador. Además, los carteles que colocamos fuera del anfiteatro con los intercambios verbales entre gladiadores antes de los combates están teniendo muy buena acogida. También estamos trabajando en clasificar los rangos dividiendo a los luchadores en 3 o 4 categorías por peso. Bien, bien. ¿Y Spartacus? Justamente su combate está por comenzar. ¿Desea entrar a verlo personalmente? Marcus asintió. Cornelio lo guió hasta los asientos reservados para invitados distinguidos que había preparado con anterioridad. Justo en ese momento, Spartacus estaba ingresando a la arena. Parecía una persona diferente a cuando lo vieron en Capua. Su vestimenta era mucho más elaborada que antes. Los protectores plateados en sus muñecas brillaban deslumbrantes bajo el sol. Impulsado por el apoyo del público, el guerrero regresa a la arena. Spartacus. Como anunció previamente, su ambición es lograr un récord sin precedentes en la historia de los gladiadores, 100 victorias. ¿Hasta cuándo continuará el desafío de este hombre? Spartacus levantó su brazo y lanzó un poderoso rugido. ¡Boa! Los gritos de la multitud inundaron el ambiente. A continuación, el presentador introdujo al oponente. El poderoso gladiador germano Atalaric entró a la arena blandiendo una vaina ornamentada. Marcus observaba el combate con tranquilidad. Todo esto era un escenario completamente orquestado desde el principio.
El resultado del combate, los papeles asignados a los gladiadores, la forma de crear tensión y hasta el momento del desenlace. Aunque ni Atalaric ni los espectadores lo sospechaban, todo seguía un curso ya calculado. Bien. ¿Quién será el vencedor de este duelo? La voz emocionada del presentador marcó el inicio del combate. Atalaric y Spartacus se abalanzaron uno contra el otro simultáneamente. Ninguno de los dos parecía preocuparse por la defensa. La espada de Atalaric se extendió con un brillo afilado. Spartacus esquivó la letal hoja con un ligero giro de su cuerpo. Lanzó un golpe con su espada usando una sola mano. El simple sonido cortando el aire era una amenaza tremenda. Las espadas chocaron en el aire. El cuerpo de Atalaric retrocedió, incapaz de resistir el impacto. La diferencia de fuerza era evidente, incluso cuando Spartacus había atacado con una sola mano. Por un instante, el asombro se reflejó en el rostro cubierto por una espesa barba. Sin embargo, Atalaric era un veterano que había conseguido cerca de 10 victorias en Roma, donde se decía que estaban los mejores. Reconociendo que su habilidad era inferior, mantuvo la calma y sacó todo su potencial hasta el límite. Los espectadores expresaron su admiración solo con ver cómo desviaba hábilmente los feroces ataques de Spartacus. Pero incluso esas evasiones casi milagrosas no podían continuar para siempre. Finalmente, la espada de Spartacus rozó la cintura de Atalaric. Su rostro se contorsionó de dolor mientras un hilo de sangre teñía el suelo. Aún así, logró contraatacar varias veces con golpes precisos. Spartacus, que parecía tener el control absoluto, también enfrentó momentos de peligro, pero logró escapar magistralmente. Aunque Atalaric parecía a punto de caer, se resistía a arrodillarse. Por un momento, todos pensaron que quizás tendría una oportunidad. Todo iba según lo planeado. Justo cuando los vítores del público alcanzaban su punto máximo, Spartacus lanzó el golpe decisivo. Un solo corte desde la clavícula hasta el abdomen. Con un golpe veloz como un relámpago, la sangre brotó y el cuerpo de Atalaric se desplomó. No era una herida lo suficientemente profunda como para quitarle la vida, pero sí lo bastante para decidir el combate. Cuando Spartacus levantó su espada, los gritos y pisoteos del público hicieron temblar todo el anfiteatro. Spartacus. Spartacus. El gladiador más fuerte. Spartacus gritó con una voz tan potente que resonó en toda la arena. Quien busque venganza, que perfeccione sus habilidades y vuelva a retarme. Esa proclamación orgullosa encendió los corazones de innumerables hombres. No hubo pedidos de ejecución para el perdedor. Todos se limitaron a aclamar el nombre del vencedor, Spartacus. Te has vuelto muy hábil, ¿eh? Después del combate, Spartacus volvió a su puesto como guardia de Marcus, como de costumbre. Al no ser un esclavo de la escuela de gladiadores, cuando no tenía combates ni entrenamientos, solía permanecer al lado de Marcus. Me esforcé por no decidir el combate demasiado rápido, como me pidió. Aunque no sé si lo hice bien. Lo hiciste excelente. Tus combates en Capua eran impresionantes, pero carecían de tensión. Eso tiende a aburrir si se repite, así que este nivel es perfecto. Primera pelea, una victoria aplastante para dejar una fuerte impresión. Segunda pelea, una victoria llena de tensión. Todo iba por el mejor camino posible. Pero, no es una falta de respeto hacia el oponente no mostrar toda mi fuerza cuando él arriesga su vida. Con esa lógica, tampoco debería someterlos sin matarlos. Si pelearas en serio, Atalaric habría muerto en 10 segundos, ¿no? Ciertamente tiene razón. Supongo que incluso someterlos es una forma de contenerme. Para empezar, no es bueno ni para el perdedor ser masacrado por alguien con una diferencia de habilidad abrumadora. No tendría tiempo de mostrar su capacidad ni dejar una buena impresión en el público. Aunque Atalaric perdió esta vez, mostró una gran contraofensiva incluso en desventaja y un espíritu indomable hasta el final. De hecho, el público no abucheó al perdedor. Joven amo, realmente tiene una gran perspicacia. Es una duda que me surge ahora, ¿pero no le daba miedo? No podía saber qué haría yo después de ser liberado de la escuela de gladiadores. Tenía mis precauciones y confío en mi capacidad para juzgar a las personas. Históricamente, Spartacus fue un hombre de honor que no mató indiscriminadamente ni siquiera a los romanos que odiaba. Marcus ya sabía esto, pero para Spartacus solo era sorprendente el discernimiento de su amo. Le estoy verdaderamente agradecido. Si hubiera permanecido en Capua, me habría perdido consumido por la ira. Era inevitable terminar así bajo alguien como Batiatus. Por cierto, ¿no mencionaste que tenías esposa? ¿Sabes a dónde fue vendida? Por un momento, el cuerpo de Spartacus se tensó como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Bajando la cabeza, negó con un rostro lleno de remordimiento. Desafortunadamente, no lo sé.
Solo sé que fue vendida como esclava en Roma. No puedo asegurarte que la encontraremos, pero si quieres, podemos investigar. ¿Qué dices? Lo intentamos. Spartacus preguntó incrédulo. ¿Se puede encontrarla? A ella. No seas demasiado optimista. Hay muchas cosas para las que debes prepararte. Podríamos no encontrarla después de investigar, o quizás solo recibamos noticias de su fallecimiento. Y aunque la encontremos, es muy probable que no sea la misma persona que recuerdas. ¿Aún así quieres buscarla? Sí, quiero encontrarla. Spartacus respondió sin dudarlo un instante, y continuó con una voz temblorosa, impropia de él. Incluso si ya está muerta, o si se ha convertido en el juguete de algún noble, o si me reprocha por no haberla protegido, tengo la responsabilidad de saber qué fue de ella. Se lo ruego. Por favor, ayúdeme a encontrar a mi esposa. Marcus asintió con calma. Si Spartacus estaba tan decidido, no había razón para rechazar su petición. Septimus, comienza la investigación hoy mismo, sin importar cuánto dinero cueste. Spartacus, dale a Septimus toda la información que tenga sobre tu esposa. Entendido. Gracias. Verdaderamente gracias. Pagaré esta deuda con mi vida si es necesario. Los ojos de Spartacus se humedecieron. Una lágrima rodó por su mejilla. Era una imagen inimaginable para cualquiera que conociera al Spartacus habitual. Marcus desvió intencionadamente la mirada, fingiendo no ver las lágrimas de este hombre fuerte. Ya habían pasado varios años desde que Spartacus y su esposa fueron capturados y traídos a Roma. Siendo realistas, las probabilidades de encontrar a una esclava traída de Tracia hace tanto tiempo, solo con su apariencia, edad y nombre, eran bajas. Necesitarían emplear a mucha gente y gastar bastante plata. Pero para ganar la lealtad absoluta de Spartacus, esto era un precio que valía la pena pagar. Conociendo el carácter de Spartacus, a partir de ahora estaría dispuesto a dar incluso su vida por Marcus. La posibilidad de una muerte prematura por un ataque era prácticamente nula ahora. De vuelta en la mansión, Marcus se relajó en su baño privado, lavando el cansancio del día. Aunque Roma tenía grandes baños públicos, Marcus prefería con mucho su baño privado. La razón era simple. Los baños públicos romanos eran sorprendentemente poco higiénicos. Es fácil pensar equivocadamente que los romanos eran limpios porque disfrutaban bañándose frecuentemente, pero en esta época no existía un concepto científico de la higiene. No cambiaban el agua con frecuencia, y en lugar de lavarse antes de entrar al baño, se untaban aceite y luego se lo quitaban dentro del agua. En realidad, para los romanos los baños no eran solo un lugar para lavarse, sino una especie de instalación de entretenimiento. No iban ignorando que estaba sucio, sino para disfrutar de un espacio social que ofrecía todo tipo de actividades culturales. Marcus planeaba inspeccionar la higiene de estos baños públicos cuando ocupara un cargo público. Con solo asegurar la higiene, la tasa de enfermedades disminuiría notablemente, y podría promocionarlo como un logro. Por eso, al no poder ocupar un cargo público ahora, no tenía intención de mejorar activamente este problema. Aún así, necesitaba bañarse, por lo que como solución temporal mantenía limpio y usaba su baño privado. Ah, qué agradable es sumergirse en agua caliente. Marcus se relajaba cómodamente mientras los esclavos lo atendían. Al principio era incómodo ser atendido por esclavas, pero ahora estaba completamente acostumbrado. Para ser honesto, se sentía muy bien. Danae entró al baño y le ofreció a Marcus vino diluido con agua fría. Tome, joven amo. Gracias. Tú también debes estar cansada de seguirme todo el día, ¿verdad? No hay trabajo esta noche, así que descansa bien. Sí. Entonces, agradezco el descanso. Mientras se retiraba, añadió con una sonrisa. Spartacus está realmente agradecido. Me lo imagino. Las relaciones entre hombres y mujeres son verdaderamente misteriosas. Es sorprendente ver cómo los sentimientos se vuelven incluso más profundos después de tanto tiempo. Algún día el joven amo también se casará con una mujer maravillosa que sea digna de usted. Ah, aunque eso podría ser un poco difícil. ¿Qué? ¿Por qué? Danae respondió con una expresión seria, sin rastro de sonrisa. Porque creo que no habrá nadie que sea perfectamente compatible con usted. Las personas demasiado perfectas suelen tener este tipo de problemas. Siempre terminará siendo un matrimonio desigual. Marcus sonrió y tomó un sorbo de vino ante ese comentario tan absurdo dicho con tanta seriedad. Su rostro reflejado en el espejo era objetivamente bastante apuesto. También era alto para su edad, por lo que seguramente se convertiría en un hombre alto y atractivo de facciones marcadas. Incluso considerando solo su apariencia, estaba mucho más satisfecho que en su vida anterior. Hablando de matrimonio, tendré que casarme cuando sea adulto.
aunque evaluaré las condiciones minuciosamente. Los matrimonios de esta época eran casi todos por conveniencia. Sin embargo, eso no significaba que fueran infelices. Había muchas parejas que, a pesar de haberse casado por conveniencia, llevaban una vida matrimonial feliz. Aunque Marcus probablemente tendría un matrimonio por conveniencia, al menos tenía el deseo de que fuera feliz. Ya hay familias que estén hablando de matrimonio. ¿Quién sabe? Para mi hermana tal vez, pero para mí no creo. Aunque los rumores están circulando gradualmente, parece que mi reputación aún no ha mejorado dramáticamente. Ah. Ya veo. Pero es solo cuestión de tiempo para que su verdadero valor sea ampliamente reconocido. Pronto las familias más influyentes de Roma competirán por usted. Eso es independiente de que yo mismo encuentre atractiva a la novia. En realidad, ya había hecho una lista preliminar de las familias que valían la pena para un matrimonio. Por supuesto, las personas en la lista no eran útiles para el presente, sino para el futuro lejano de Marcus. Bueno, el matrimonio requiere que los intereses de ambas partes coincidan. Incluso si yo propongo, debo considerar la posibilidad de que la otra parte se niegue. Por eso, en lugar de pensar solo en una opción, era importante buscar varios candidatos para estar preparado ante cualquier eventualidad. Después de todo, Roma era monógama. A menos que se divorciara, no podría tomar una nueva esposa, así que el matrimonio debía considerarse cuidadosamente. No podría pedir más si encontrara a alguien con las mejores condiciones y que también fuera compatible personalmente. En el vapor que se elevaba lentamente del baño, los planes futuros de Marcus se entremezclaban intensamente como el aroma del vino. Capítulo 15. Trayectoria ascendente. Mientras Marcus expandía fielmente sus bases y aumentaba la riqueza de su familia, Spartacus también estaba ganando renombre en toda Roma con sus victorias consecutivas en los combates de gladiadores. El tiempo pasó y llegó un nuevo año. En la recién convocada reunión del Senado, se presentó una peculiar propuesta de ley. El proponente era el cónsul de este año, Marcus Licinius Lucullus, quien pertenecía al mismo clan Licinius que Crassus y era hermano del famoso gastrónomo y estratega Lucullus. A petición de Crassus, presentó un proyecto de ley llamado Ley de Patentes de Lucullus, usando su autoridad como cónsul presidente del Senado. A cambio, Crassus acordó cubrir parte de los costos de la campaña electoral para cuestor del hijo de Lucullus dentro de 2 años. El punto principal de la legislación de Lucullus era simple. Incluso en la antigua Roma, el derecho a la propiedad privada se consideraba un derecho fundamental absoluto. Lucullus argumentó que esta ley de patentes podría garantizar aún más los derechos fundamentales de los romanos. Puede ser difícil de entender de inmediato, ya que es un concepto que no existía hasta ahora. Sin embargo, confío en que los senadores comprenden cuánto puede promover esta ley el desarrollo tecnológico. Además, puede prevenir que excelentes tecnologías se pierdan sin ser transmitidas a las generaciones futuras. Nuestros honorables ancestros adoptaron y mejoraron las tecnologías e instituciones superiores de otros países para hacerlas nuestras. Ahora debemos desarrollar aún más esa tecnología con esta ley y pasarla a las generaciones futuras. Los senadores que apoyaban a Lucullus aplaudieron al unísono y expresaron su aprobación. Todavía no había senadores que se opusieran activamente, ya que muy pocos en el Senado entendían completamente esta ley. En primer lugar, era muy raro que una ley con tanto impacto se aprobara en un solo día. Los senadores opinaron que necesitaban un día más para revisarla y tomar una decisión, y se levantó la sesión. Al segundo día, las voces de aprobación eran más fuertes en el Senado. El pretor Gaius Claudius Glaber proclamó con vehemencia que esta ley debía aprobarse de inmediato. Pensándolo bien, no tiene sentido que hasta ahora Roma haya permitido el robo de tecnología ajena para obtener ganancias. ¿Cuántos buenos artesanos han sufrido por la falta de esta ley? ¿Cuántos maestros han dudado en enseñar incluso a sus aprendices por temor a que les roben sus técnicas? Debemos crear un ambiente donde los intelectuales honestos puedan trabajar con tranquilidad. Nosotros, el Senado que guía a Roma, tenemos esa obligación. Glaber enfatizó intencionalmente la frase guiar a Roma. De hecho, la mayoría de los senadores pensaban así y creían que así debía ser. Por supuesto, el apoyo tan apasionado de Glaber a la ley no era por el beneficio de Roma, sino por un doloroso recuerdo del pasado. La tecnología que su suegro había desarrollado se filtró en menos de un mes, causándole considerables pérdidas. La mayoría de los ricos senadores tenían varios negocios a nombre de sus libertos. Especialmente aquellos que tenían artesanos hábiles apoyaron la ley con entusiasmo, pensando que los beneficiaría. Crassus había acordado previamente con varios senadores por si acaso, pero ni siquiera fue necesario que intervinieran. Pensó que quizás no hubiera sido necesario pedírselo al cónsul si hubiera sabido que sería así. Decidió que era momento de señalar los puntos que necesitaban mejoras en esta ley para demostrar su presencia. Sin embargo, alguien solicitó la palabra antes que él. Era Marcus Tullius Cicero,
un abogado novato que acababa de ingresar al Senado hace 2 años, proveniente del orden ecuestre plebeyo. Respetados senadores. Si bien es cierto que este concepto de patentes puede garantizar el beneficio público, al examinarlo detenidamente, hay demasiados vacíos legales. Glaber mostró abiertamente su disgusto al escuchar las palabras de Cicero. ¿No estará el novato de Arpinum sobreestimando su propio juicio? Sugerir ignorar un asunto que ya es un gran problema por posibles efectos secundarios menores. No estoy sugiriendo ignorarlo. Sin embargo, creo que la implementación de esta ley debe suspenderse si no se establecen mejoras satisfactorias. Señalaré algunos problemas con esta ley. Primero, los juicios para invalidar patentes deben ser más estrictos y complejos. Con regulaciones tan simples como las actuales, ¿no podrían aquellos con gran capital invalidar fácilmente las patentes de otros artesanos? Además, Cicero incluso dio ejemplos convincentes de cómo eludir las redes de la ley de patentes. Era una perspicacia digna de quien más tarde se convertiría en el abogado más reconocido de Roma. Sin embargo, por ahora era solo un novato sin aliados. Parece que lo está pensando demasiado. Si complicamos innecesariamente las leyes, ¿no aparecerán quienes aprovechen cada detalle? Todo tiene sus pros y contras. Pero, cuando Cicero estaba a punto de presentar una réplica adicional, Crasus, que esperaba su oportunidad, intervino primero. Respetados senadores. Las palabras de Cicero tienen algo de razón. Yo también tuve pensamientos similares cuando vi la ley ayer, así que preparé algunas mejoras. Creo que si aplicamos estas mejoras en la legislación, podríamos tener una ley más perfecta. Crasus recitó exactamente lo que Marcus había escrito. Presentó soluciones para casi todos los problemas que Cicero había señalado, como la prohibición de ganancias excesivas para prevenir la aparición de trolls de patentes y el fortalecimiento de las medidas de verificación para evitar beneficios por patentes deficientes. La opinión pública cambió rápidamente después de que Crasus y sus senadores partidarios aprobaran las mejoras. Finalmente, la ley de patentes de Lucullus, que incorporaba las opiniones de Crasus, fue aprobada sin problemas con el apoyo de la mayoría de los senadores. Aunque la situación se desarrolló de manera diferente a lo que Crasus esperaba, ya que planeaba destacar por sí solo, de todos modos logró su objetivo. Cuando Crasus salía después de la reunión del Senado, Cicero se le acercó e inclinó la cabeza en agradecimiento. Gracias por apoyar mi opinión. No hay de qué. Yo también tenía pensamientos similares a los tuyos, así que naturalmente me puse de tu lado. Si bien sabía que era usted experto en negocios, pretor, no esperaba que fuera tan competente en asuntos legales. Como se esperaba de uno de los senadores más veteranos, es realmente diferente. Yo soy el sorprendido por tu perspicacia. No pareces en absoluto un senador que acaba de ingresar. Me halaga demasiado. Crasus y Cicerón intercambiaron algunas palabras más de cortesía antes de separarse. Cicerón, que había llegado a Roma con grandes ambiciones, volvió a darse cuenta de que todavía era un desconocido. Roma era un lugar tan vasto como el océano. Aunque se enorgullecía de su dominio de la ley, se dio cuenta de que aún tenía mucho que aprender. No sabía que el conocimiento de Crasus que lo había asombrado provenía de Marcus. Las conexiones a veces son como el viento que pasa, pero otras veces pueden convertirse en montañas inmensas e inamovibles. La relación entre Cicerón, el republicano que representaría a la República Romana, y Marcus, quien buscaría abrir una nueva era, ni siquiera había comenzado. Cuando se implementó la ley de patentes, al principio hubo una avalancha de solicitudes para todo tipo de tecnologías extrañas. Sin embargo, los senadores sensatos, encabezados por Crasus, realizaron inspecciones estrictas para evitar el abuso de patentes. Gracias a esto, después de un tiempo, el sistema comenzó a funcionar de manera estable. Marcus esperaba en secreto que surgieran muchas tecnologías relacionadas con la agricultura. Aunque Roma había desarrollado el comercio, la base para completar la economía de un estado antiguo era indiscutiblemente la agricultura. Sin un respaldo en la productividad agrícola, era imposible alcanzar cierto nivel de desarrollo. Afortunadamente, se confirmó que la habilidad de biblioteca de Marcus se activaba cada 2 meses, pero no tenía energía suficiente para leer libros sobre agricultura. Entonces, está todo listo para la demostración del estribo y la herradura según lo planeado. Sí. Ya tenemos el producto terminado perfecto. También completamos el registro de la patente a nombre de Septimus. La capacidad tecnológica de Roma era sorprendentemente avanzada, y les tomó menos de medio año desarrollar un producto comercializable. Si la producción hubiera tomado más tiempo, quizás habrían monopolizado la tecnología sin registrar la patente. Pero viendo la situación, si no la registraban, pronto el mercado se inundaría de copias. Por cierto, creo que ya es hora de que lleguen. Marcus planeaba hacer una espectacular demostración publicitaria con jinetes usando estribos en una llanura cerca de Roma.
Ya había enviado cartas a nombre de Crasus a influyentes senadores y miembros del orden ecuestre. Como Marcus era demasiado joven para dar la explicación él mismo, esta tarea recayó en Septimus. Como resultado, Septimus encontró en la posición de tener que decir que había leído en libros que él mismo había conseguido información que nunca antes había escuchado en su vida. Cuando llegó la hora señalada, una fila de lujosos carruajes que transportaban a los senadores comenzó a llegar desde la distancia. Se podía ver no solo a los pretores, sino también al cónsul actual, Lucullus. Lucullus, al bajarse del carruaje, miró alrededor e inclinó la cabeza con curiosidad. Vine porque me dijeron que habían desarrollado algo que podría cambiar fundamentalmente el sistema de caballería del ejército romano, pero no veo nada tan grandioso. Todos los funcionarios romanos tenían experiencia militar. Incluso Cicerón, el renombrado erudito de Roma, había servido en el ejército durante la guerra social. Por lo tanto, aunque había muchos senadores que no eran expertos en asuntos militares, casi ninguno era completamente ignorante en el tema. El pretor Publius Varinius señaló con el dedo las sillas de montar de los jinetes alineados en la llanura. Hay algo adherido debajo de esas sillas. ¿Acaso esa es la invención? Así es. Crasus asintió con firmeza. ¿Y cuál es su propósito? ¿Un reposapiés? Me está diciendo que un instrumento tan simple puede cambiar fundamentalmente todo el sistema de caballería romana. Los otros senadores también se mostraron escépticos, coincidiendo con la opinión de Varinius. Bueno, todos lo entenderán cuando lo vean. Crasus, sin prestar atención a las reacciones dudosas de los otros senadores, dio la señal para comenzar. Septimus dio un paso al frente e hizo una reverencia respetuosa. Soy Septimus, quien recibió el nombre del clan Licinius del señor Crasus. Es un honor poder dar esta explicación ante ustedes, quienes son como el corazón que guía a Roma. Primero, los objetos que hemos registrado como patentes son el estribo y la herradura. Permítanme hablar primero sobre el estribo. Septimus trajo un estribo real y lo mostró justo frente a los senadores. Este estribo es un soporte que se adhiere a la silla de montar. Es muy útil para montar el caballo y mantener el equilibrio sobre él. Un hombre de mediana edad, perteneciente al orden ecuestre, preguntó con expresión de incomprensión. ¿Acaso mantener el equilibrio sobre el caballo no es algo que cualquiera con un entrenamiento adecuado en equitación puede hacer? Sí. Sin embargo, para mantener un perfecto equilibrio solo con las piernas y realizar una carga perfecta sobre un caballo en movimiento, se necesita ser un experto extraordinario en equitación. Quizás este estribo no sea tan necesario para esos maestros de la equitación. Pero lo importante es que incluso alguien que no sea un experto puede lograr una estabilidad casi igual a la de esos expertos con esto. Se los mostraré en la práctica. Cuando Septimus dio la señal, los jinetes que esperaban en la llanura espolearon sus caballos y avanzaron. Los jinetes cabalgaron hacia adelante de manera impresionante, soltando las riendas mientras sostenían una lanza en una mano y un escudo en la otra. Otros jinetes, manteniendo una postura increíblemente estable sobre sus monturas, disparaban flechas y daban en el blanco. Incluso ejecutaron simulacros de combate cuerpo a caballo con sorprendente estabilidad. Los jinetes se inclinaban ágilmente tanto a la derecha como a la izquierda, blandiendo sus armas con destreza. Eran posturas que fácilmente provocarían una caída para cualquiera que no tuviera una excelente habilidad ecuestre. La expresión indiferente de los senadores cambió en un instante. La reacción fue especialmente dramática entre los generales que tenían experiencia real comandando legiones. Cayo Toranio, quien había servido como oficial de caballería, lanzó inmediatamente una pregunta. ¿Me estás diciendo que estos hombres no son jinetes excepcionalmente talentosos? Son hombres familiarizados con los caballos, sí, pero sin estribo sería imposible cargar así, soltando las riendas y empuñando armas con ambas manos. Lo mismo aplica para los arqueros montados. Ese nivel de habilidad ecuestre solo se encontraría entre la clase ecuestre más prominente. Cuando Septimus terminó su fluida explicación, los senadores dejaron escapar exclamaciones de asombro. En realidad, era extremadamente difícil entrenar jinetes competentes en Roma. Para convertirse en un jinete efectivo en batalla, uno necesitaba estar expuesto a los caballos y aprender equitación desde una edad temprana. Esto era imposible para cualquiera que no fuera de la clase ecuestre prominente o hijo de nobles. Por eso Roma a veces tenía que recurrir a fuentes externas cuando faltaba caballería. Septimus miró a los senadores y continuó con una voz que naturalmente inspiraba confianza. Roma ahora tiene un ejército profesional. Con el uso de estos estribos, el entrenamiento de la caballería se vuelve incomparablemente más fácil que antes. Si aumentamos sustancialmente nuestro suministro de caballos de guerra y expandimos significativamente nuestras unidades de caballería, podemos resolver de inmediato el problema crónico de Roma de insuficiente poder de caballería. Los senadores, todos con alguna experiencia militar, tomaron esto muy en serio.
Especialmente aquellos que conocían el valor de la caballería en batallas a gran escala asentían frenéticamente. Craso se adelantó ante los senadores, cuyas expresiones habían dado un giro de 180 grados, y habló con voz potente. Estimados senadores, confío en que todos lo entienden ahora. Además, el fortalecimiento de esta fuerza de caballería es esencial por razones prácticas, especialmente para enfrentarnos efectivamente a potenciales enemigos amenazantes. ¿Enemigos amenazantes? ¿Te refieres a la Galia o Germania? Aunque ellos son amenazantes, me refiero a Partía en el este. Una vez que eliminemos a Mitrídates del Ponto que nos está causando problemas actualmente, inevitablemente nos enfrentaremos a Partía. En las relaciones entre naciones no hay aliados eternos. ¿No es natural que necesitemos considerar medidas contra Partía? Partía era una gran nación oriental que gobernaba la actual Siria y el norte de la India. Proclamándose herederos de Persia, también obtenían considerables ganancias del comercio intermediario entre continentes. De hecho, fue el país que llevó a Asia Oriental y Europa a reconocerse mutuamente. Lúculo, observando cuidadosamente a los jinetes haciendo demostraciones en la llanura, preguntó: ¿Estás diciendo que esto sería una excelente contramedida contra Partía? Así es. ¿Sabe cuál es la principal fuerza militar de Partía? He oído rumores sobre su excelente caballería. En realidad, el conocimiento de Craso también se limitaba a eso, pero Marco le había dado información previamente. Por supuesto, dijo que la fuente era información transmitida por comerciantes de Partía. Craso no pudo evitar admirar la minuciosa investigación de Marco. Su confianza en su hijo mayor había alcanzado niveles incomparables. La fuerza principal de Partía consiste en numerosos arqueros montados y un número menor de caballería pesadamente armada, conocidos como catafractos. Actualmente Roma tiene menos poder de caballería que ellos, por lo que debemos buscar batalla en terrenos donde la caballería tenga dificultad para maniobrar. Sin embargo, si desarrollamos una fuerza de caballería igual o superior a la de ellos, no necesitaremos limitarnos a áreas específicas de batalla. Una caballería mucho más robusta que la actual también será una fuerza invaluable cuando luchemos contra la Galia o Germania. La mayoría de los senadores reaccionaron positivamente a las palabras de Craso. Aunque querían reforzar su poder de caballería, no lo habían intentado porque el entrenamiento era difícil, pero si la dificultad del entrenamiento se reducía significativamente, no había razón para no intentarlo. Lúculo, como cónsul, llegó a una conclusión provisional. Por ahora, sería mejor proceder con la instalación de estos estribos en todos nuestros caballos de guerra. En cuanto al refuerzo de la fuerza de caballería, decidiremos la dirección después de escuchar la opinión de Pompeyo cuando regrese. El rostro de Craso se tensó levemente cuando se mencionó a su poderoso rival, Pompeyo. Al final, sin importar cuánto argumentara, en la Roma actual Pompeyo tenía la mayor influencia en asuntos militares. Era una realidad que no podía cambiar de ninguna manera en este momento. Actualmente, Pompeyo estaba ausente de Roma para sofocar la rebelión de Sertorio en Hispania. La persistente rebelión de Sertorio parecía estar a punto de ser sofocada después de 2 años desde que Pompeyo fue enviado. Si regresaba después de sofocar la rebelión, su ya enorme reputación se dispararía hasta niveles inconmensurables. Para Craso, esta no era en absoluto una situación bienvenida. Sin embargo, unos días después, llegaron a Roma noticias que disiparían estas preocupaciones de Craso. Marco recibió con sentimientos encontrados la carta enviada directamente desde Capua. Aunque había anticipado que esto sucedería, cuando lo confirmó con sus propios ojos, se sintió amargo sobre lo que estaba por venir. Espartaco, quien como siempre protegía la retaguardia de Marco, expresó su duda. Tu expresión no se ve muy bien. ¿Ha sucedido algo? Creo que es mejor que lo veas por ti mismo en lugar de que te lo explique. ¿Qué tipo de contenido? Espartaco, al verificar el contenido de la carta, quedó tan atónito que no pudo continuar hablando. Estaba tan sorprendido que incluso perdió momentáneamente el equilibrio y se tambaleó. Miró a Marco con una expresión de total incredulidad. ¿Es esto verdad? Considerando que fue enviado directamente por uno de los subordinados de mi padre que está destacado en Capua, debemos asumir que es cierto. ¿Cómo puede ser que algo así? La carta se deslizó de las manos temblorosas de Espartaco. Incluso Dánae, quien la recogió, dejó escapar una A, con los ojos completamente abiertos de asombro. El contenido escrito en la carta no era muy extenso. Más de 70 gladiadores esclavos han escapado en masa de Capua. Actualmente han huido hacia los bosques cercanos al monte Vesubio. Se presume que el dueño de la escuela de gladiadores y todos los involucrados fueron asesinados. Capítulo 16. La rebelión de los esclavos. La noticia sobre la rebelión de esclavos en Capua se extendió rápidamente por toda Roma. De hecho, Roma ya había experimentado 2 guerras serviles en Sicilia. La razón de estas rebeliones era simple:
Sicilia, tradicionalmente el granero de Roma, operaba grandes haciendas utilizando esclavos que eran severamente maltratados. Ambas rebeliones fueron suprimidas por el ejército romano. En términos estrictos, este nuevo disturbio podría considerarse la tercera rebelión de esclavos o la tercera guerra servil. Naturalmente, el tema surgió al menos una vez en la mayoría de las cenas familiares. La situación no era diferente en la casa de los Craso, una de las familias más influyentes de Roma. Padre, ¿qué medidas está considerando el Senado contra los esclavos que escaparon de Capua? Bueno, solo escaparon unos 70 esclavos, así que probablemente organizarán una fuerza de supresión adecuada en Capua. La opinión general es que ni siquiera merece ser discutido en el Senado. Craso respondió con indiferencia a la pregunta de Marcus. Esta era la percepción común entre los romanos. Prácticamente nadie creía que apenas 70 gladiadores esclavos pudieran lograr algo significativo. Incluso los senadores más cautelosos pensaban que el incidente se resolvería en un mes. Craso se llevó un trozo de lechón asado a la boca. Luego giró la cabeza hacia Spartacus, quien estaba de pie detrás de Marcus. Tengo entendido que eres de Capua. ¿Conoces a alguno de los que escaparon? Aunque Spartacus se había recuperado algo del shock, su rostro aún lucía sombrío. Bajó la cabeza con expresión abatida. Parece que el líder de la fuga era mi maestro y amigo. ¿Es así? Debe ser complicado para ti. Si hubiera esperado un poco más habría tenido su día de libertad. Parece que tu amigo no pensó las cosas a fondo. No te ves bien, ve a descansar un rato. Agradezco su consideración, señor. Spartacus se retiró con pasos pesados, algo impensable en su comportamiento habitual. Una vez que desapareció de la vista, Craso preguntó con tono suspicaz. ¿Podemos confiar en él? Por supuesto. Es alguien que me ha jurado lealtad absoluta. Aún así, su lealtad podría tambalearse si sus antiguos compañeros son ejecutados. Le prometí ayudarlo a encontrar a alguien más importante que esos amigos. Además, es un hombre que jamás se desvía de sus convicciones. Aunque llore por sus amigos muertos, no cambiará de parecer. Lo garantizo. ¿Es así? Bien, confiaré en tu palabra por ahora. Pero si muestra algún comportamiento sospechoso, tomaré mis propias medidas. No hay objeción, ¿verdad? Marcus asintió. Craso no estaba siendo paranoico. En esta situación, cualquier gladiador de Capua debía ser vigilado con cautela. Después de la cena, cuando le contaron la conversación, Spartacus lo entendió perfectamente. Es natural que sospechen de mí. Después de todo, fui el gladiador más famoso de Capua. Así es. Pero ahora eres parte de nuestra familia. Si te mantienes discreto, las sospechas se desvanecerán naturalmente, así que no te preocupes demasiado. Por supuesto, las sospechas no desaparecerían completamente solo con mantener un perfil bajo. Si la rebelión fuera aplastada rápidamente sería diferente, pero si se prolongaba como en la historia, necesitarían pensar en contramedidas. Sí. Pero joven amo, ¿qué pasará con Crixus? Si fuera ahora mismo a persuadirlo, tal vez. ¿Persuadirlo para qué? ¿Para que se entregue? En ese caso, como mucho cambiarían su crucifixión por decapitación. Si solo hubiera escapado, podría haber alguna esperanza de perdón, pero mató a un ciudadano romano durante su fuga. No importa cuánto implore perdón, no podrá evitar la pena capital. Según la ley romana, ningún ciudadano podía ser ejecutado sin juicio. Cualquiera que matara a un romano sin sentencia de muerte se convertía en enemigo de Roma. Y más aún si un esclavo galo había matado a su amo, un ciudadano romano. Spartacus se cubrió el rostro con las manos mientras murmuraba. Crixus, ¿por qué no pudiste aguantar un poco más? ¿Cómo pensabas manejar las consecuencias? Probablemente su ira había llegado a tal punto que ni siquiera podía pensar en las consecuencias. La verdad es que Batiatus merecía morir, pero la ley es la ley, así que en esta situación no hay nada que podamos hacer por Crixus. No hay absolutamente ninguna forma de que sobreviva. Al menos no dentro del territorio romano. Podría vivir si logra escapar hacia el norte hasta la Galia o Germania, pero incluso eso sería muy difícil. Ya veo. Como pensaba. Incluso caminando 8 horas diarias, el viaje desde el monte Vesubio hasta los Alpes tomaría casi un mes. Sería prácticamente imposible sobrevivir todo ese tiempo huyendo de Roma mientras resuelven las necesidades básicas. Solo había una forma de lograrlo. Derrotar a los ejércitos que los persiguieran. Marcus tenía algunos puntos que verificar al respecto. En la historia, hubo 3 líderes principales en la rebelión de Spartacus. Uno de ellos, Oenomaus, murió en las primeras etapas. Después de esto, los esclavos quedaron bajo el liderazgo de Espartaco y Crixo. Aunque Espartaco era el líder principal del grupo,
la influencia de Crixo también era considerable. Ahora que Crixo lidera solo a los esclavos, no hay garantía de que la historia siga el mismo curso que en la realidad. No, es más probable que tome un rumbo diferente. Todo depende de si serán fácilmente eliminados por las fuerzas iniciales de supresión, o si lograrán derrotarlas y liderar un ejército masivo de esclavos. Todo recae enteramente en las capacidades de Crixo como comandante. Si tiene cualidades comparables a las de Espartaco, aunque no sean iguales, existe la posibilidad de que esta rebelión de esclavos se prolongue de manera similar a la historia. Sé que Crixo es un guerrero comparable a ti, pero ¿qué tal es su talento para liderar a otros? Cuando hablamos la última vez, noté que ya conocías los fundamentos de la estrategia militar. Crixo también. Sí. Yo le enseñé estrategia militar a Crixo. No sé si lo sabe, pero al principio yo era mucho más débil que él. Crixo, generosamente, no dudó en aconsejarme. Agradecido por esto, quise ayudarlo con el conocimiento que poseía. Si bien la estrategia militar no es de gran ayuda en combates individuales, resulta sorprendentemente útil en batallas grupales. En particular, Crixo tenía casi el mismo nivel de comprensión que yo en tácticas de emboscada. Oh, ¿entonces tú aprendiste esgrima de Crixo y él aprendió estrategia militar de ti? Son maestros el uno del otro, por así decirlo. Esta era una información sumamente útil. Según esto, Crixo era prácticamente una versión inferior de Espartaco. Históricamente, se dice que tenía un carácter más violento y un odio más profundo hacia Roma, pero debe considerarse que poseía al menos las habilidades básicas. Marcus comenzaba a intuir cómo se desarrollarían las cosas a partir de ahora. Definitivamente, sería imposible que las fuerzas de supresión de Capua los eliminen. Era seguro que aniquilarían a las fuerzas de supresión y fortalecerían su poder con armas mejoradas. No se podía predecir qué sucedería con el pretor Glaber, quien dirigiría la campaña de supresión con 3.000 reclutas en lugar de una legión regular. Si lograban superar esto también, la rebelión de Crixo se extendería como una rebelión de esclavos a nivel nacional, tal como sucedió en la historia. Tanto el pretor Glaber como Varinio, quien asumió el mando después, fueron derrotados por las emboscadas de Espartaco. Si Crixo también es hábil en estas tácticas sorpresivas, debería hacer mis propios preparativos. Las predicciones de Marcus no estaban equivocadas. Crixo derrotó fácilmente a las fuerzas de supresión enviadas desde Capua, les arrebató sus armas y creció hasta convertirse en un enorme grupo de bandidos. Cuando el gobierno de Capua se vio completamente incapaz de manejar la situación, finalmente solicitó ayuda a Roma. Sin embargo, incluso en este momento, Roma subestimaba enormemente al ejército de esclavos. Glaber, quien lideraba a 3.000 reclutas en lugar de legionarios regulares, no era alguien hábil para improvisar. Planeó bloquear el camino hacia el monte Vesubio y eliminar gradualmente al ejército de esclavos acorralándolos. Era una decisión sensata, fiel a los principios básicos. Sin embargo, Glaber, ansioso por demostrar su victoria, descuidó su retaguardia. Crixo descendió por el acantilado usando cuerdas hechas de enredaderas silvestres y rodeó la retaguardia del ejército romano. Los romanos, que asumían que el enemigo solo estaría al frente, estaban completamente desprevenidos. Estaban tan confiados que ni siquiera habían colocado centinelas apropiados en la retaguardia. Como consecuencia, el ejército romano quedó expuesto al ataque sorpresa de los esclavos sin ninguna preparación. Crixo y sus compañeros devastaron al ejército romano como lobos arrasando un rebaño de ovejas. Matemos a todos estos romanos. ¿Qué? ¿No dijeron que el enemigo estaba al frente? Esto es diferente a lo que nos dijeron. El ejército romano, sorprendido por un ataque nocturno inesperado, se derrumbó sin siquiera poder blandir apropiadamente sus espadas. Cuando más de 100 guerreros del grupo de asalto derribaron cada uno a 2 o 3 enemigos, la sangre de casi 300 soldados romanos pintó el suelo en un instante. No entren en pánico. Formen filas. El enemigo no es más que esclavos y bandidos. Formen según el entrenamiento. Los gritos del centurión intentando mantener el mando se convirtieron en meros lamentos que nadie escuchaba. Crixo, que atravesaba las líneas enemigas a una velocidad increíble, se concentró en eliminar primero a los que parecían ser comandantes. Cuando la sangre de los enemigos salpicaba sobre su cabeza en la vanguardia, los gladiadores que lo seguían atacaban a los soldados romanos desmoralizados, creando montañas de cadáveres. ¡Huyan! No son simples esclavos. Nadie nos advirtió de esto. El miedo se propagó entre los soldados mal entrenados. Especialmente Crixo, que había masacrado solo a decenas de soldados, parecía casi un demonio para los soldados romanos. Estaba tan cubierto de sangre que el color rojo brillaba intensamente incluso en medio de la noche. La moral de la legión ya estaba completamente destrozada. La resistencia de los soldados que anticipaban la derrota carecía de toda fuerza. ¡Ah!
Los soldados que salieron tardíamente de sus tiendas huyeron sin siquiera pensar en formar filas. La moral había caído tan bajo que incluso abandonaron el estandarte militar, considerado el corazón de la legión. Glaber, aturdido, solo dio la orden de retirada cuando el número de caídos se acercaba al millar. Retirada. Retirada general. Sin embargo, la retirada no fue fácil. Fueron emboscados por detrás y tenían un terreno montañoso escarpado por delante. Los gladiadores no dejaron escapar a los soldados romanos que huían. Especialmente Crixo, el comandante en jefe, se lanzaba al frente más ferozmente que nadie, blandiendo su espada. Cuando un soldado arrojó sus armas y se rindió, Crixo se burló y le cercenó el cuello. Gritó con una voz que destellaba sed de sangre y odio. No necesitamos rendiciones. Maten, maten y maten. Tiñamos esta montaña con la sangre de estos romanos. Una respuesta embriagada de locura se elevó como una ola. Los soldados ciudadanos romanos finalmente lo comprendieron. Estos hombres no luchaban para ganar una guerra. Los gladiadores luchaban para no dejar ni un solo soldado romano con vida. Los sonidos de carne siendo cortada y huesos quebrándose resonaban por toda la montaña. La sangre que empapaba el suelo continuó acumulándose hasta formar grandes charcos. Si algunos lograron escapar con vida fue solo porque el número de soldados romanos superaba por mucho al de los esclavos. La masacre despiadada, que ya no podía llamarse batalla, continuó hasta que no quedó a la vista ni un romano en pie. Tras su gran victoria, Crixo ordenó a sus subordinados recoger todos los suministros que los romanos habían dejado atrás. Ya estábamos escasos de armas, armaduras y provisiones, pero con esta batalla podremos respirar tranquilos por un tiempo. Asur, un compañero gladiador que había escapado junto al de Capua, se acercó con una sonrisa de alivio. Les dimos una paliza tan grande a esos romanos que finalmente el señor Oenomaus podrá descansar en paz. Sí, eso espero. Oenomaus, quien junto con Crixo había jugado un papel decisivo en la fuga de los esclavos, murió por una flecha durante su huida al Vesubio. Aunque Crixo había matado personalmente al arquero, no sentía que fuera una venganza suficiente. Ni siquiera ahora, después de matar a 1.000.000 de soldados romanos, se sentía completamente satisfecho. Asur, mordiéndose los labios con aparente nostalgia, sacudió la cabeza. Si el señor Espartaco estuviera aquí también. Jamás menciones a ese tipo. Crixo cortó bruscamente las palabras de Asur. Volvió a advertir con tono severo. Él está en Roma viviendo su propia vida. Ese traidor no tiene nada que ver con nosotros, así que nunca pronuncie su nombre. Entendido. Recuérdalo. Espartaco ya no es un gladiador de Capua. A menos que escape de Roma y se una a nosotros, no es más que un traidor. Transmite esto nuevamente a los demás compañeros. Cualquiera que añore al traidor será considerado un espía enemigo que busca dividirnos. Lo siento. Mi pensamiento fue limitado. Asur se disculpó, inclinando obedientemente la cabeza. Pensándolo bien, las palabras de Crixo eran completamente correctas. Por más que en el pasado hubiera sido el pilar espiritual que guiaba a los gladiadores, ahora no era más que un traidor que se vendió por oro. Le enfurecía pensar que todavía lo consideraba un aliado en su corazón. Inmediatamente fue a transmitir las palabras de Crixo a sus otros compañeros. Crixo, que quedó solo, sonrió levemente como si su anterior arrebato de ira nunca hubiera sucedido. Sentado en una roca relativamente plana, contempló la luna en el cielo. Supongo que esta misma luna brilla intensamente también en Roma, donde estás tú. Crixo bebió de un trago el vino diluido que encontró entre las pertenencias de Glaber. La sensación fresca del vino deslizándose por su garganta después de una batalla intensa era indescriptiblemente refrescante. Probablemente te enojarías si nos encontráramos. Me preguntarías por qué no pude esperar. No pude evitarlo. No puedo ser como tú. Así que espero que sigas viviendo tu vida allá. Sí, conviértete en un sol que brille incluso más intensamente que esa luna. Mientras Espartaco eligió creer en un futuro mejor, Crixo era diferente. Él eligió el presente, no un futuro incierto. No se hacía ilusiones sobre poder derrotar a Roma. Por más que lucharan bien, estaban destinados a perder. Este era un destino inevitable. Pero perder no era lo importante. Crixo solo quería probar algo matando a la mayor cantidad posible de romanos. Demostrar que no eran basura que podía ser pisoteada impunemente. Demostrar que ellos también tenían colmillos para morder. No podía pedir más y con esta vida en llamas podía darle a Roma, aunque fuera un mínimo sentido de alarma. Pero no puedo permitir que esto te perjudique. Por más fiel que uno sea a sus propias convicciones, no debe obstaculizar el camino que elige recorrer un amigo. Había declarado a Espartaco como traidor ante sus subordinados porque juzgó que cortar completamente los lazos era lo mejor para él.
Incluso si sus caminos se separaban, solo tenían que seguir avanzando cada uno en la dirección en la que creía. Crixo sacudió la cabeza, divertido por estar hablando solo, algo inusual en él. Ni siquiera estoy ebrio y me he puesto extrañamente sentimental. Será porque logré la victoria usando el conocimiento que aprendí de ti. Crixo se conocía bien. Aunque tenía talento como guerrero, sus habilidades como comandante eran limitadas. Por eso constantemente repasaba y meditaba sobre lo que había aprendido de Espartaco. Si él estuviera aquí, ¿qué táctica habría usado? ¿Qué estrategia habría empleado contra el enemigo? Si no fuera por este ejercicio mental, nunca se le habría ocurrido la idea de tejer enredaderas para descender por el acantilado. Aunque sus dos amigos cercanos ya no estaban a su lado, permanecía lo que había recibido de ellos. Crixo se juró a sí mismo no detenerse hasta su último aliento. Extendió su mano hacia la luna en el cielo y cerró el puño, sabiendo que nunca la alcanzaría. En esa mano estaba contenida una firme determinación de no arrepentirse sin importar el final que le esperara. Capítulo 17. La rebelión de los esclavos. La noticia de la impactante derrota del magistrado Glaber llegó rápidamente a Roma. El Senado fue convocado de inmediato. Los senadores condenaron unánimemente a Glaber por deshonrar el nombre de Roma. Es incomprensible, incluso considerando que dirigía reclutas sin experiencia. El enemigo no era más que un grupo de gladiadores y esclavos. Teníamos una ventaja abrumadora tanto en equipamiento como en números. Más de 1000 ciudadanos romanos fueron masacrados por simples esclavos debido al negligente liderazgo del magistrado. Esto es algo que nunca debió suceder. Magistrado. Si tiene algo que decir, dígalo ahora. Glaber permaneció en silencio como una estatua. La única razón por la que logró escapar con vida fue porque montaba el único caballo equipado con estribos. Gracias a esto, pudo mantener una posición estable mientras huía en pánico. La utilidad de los estribos quedó demostrada de una manera totalmente inesperada. Craso no pudo evitar sentirse irritado por esto. Mientras los senadores competían por condenar a Glaber, otro magistrado, Publius Varinius, pidió la palabra. Es una vergüenza inadmisible que un ejército dirigido por un magistrado romano haya sido derrotado por esclavos. Por lo tanto, solicito a los honorables senadores, denme la oportunidad de restaurar el honor mancillado de Roma. Como colega magistrado, me encargaré de corregir el error cometido por mi compañero. No hubo oposición a Varinius. Aunque Glaber había sido derrotado, el Senado aún no consideraba esto como un asunto grave. La derrota de Glaber se atribuía a su incompetencia, no a la capacidad de los esclavos. Incluso Varinius, quien se había ofrecido voluntariamente para liderar la fuerza punitiva, pensaba lo mismo. Craso sentía que esta actitud podría ser peligrosa, pero se mantuvo en silencio debido a lo que Marcus le había dicho. Marcus me dijo que era mejor no decir nada si Varinius era nombrado comandante de la fuerza punitiva. Aunque no entiendo la razón, seguramente hay un motivo detrás de sus palabras. De hecho, ya era sorprendente que hubiera predicho con exactitud que Varinius lideraría la próxima expedición punitiva. Lógicamente, un cónsul no se molestaría en liderar una campaña contra simples esclavos. Era natural esperar que otro magistrado tomara el mando, pero aún así había 8 magistrados en total. Incluso excluyendo a Glaber, el derrotado, y a Craso, el magistrado principal, quedaban 6 candidatos. Cuanto más lo pienso, más extraordinario es este muchacho. ¿Cómo ha podido cambiar tanto en poco más de un año? La sesión del Senado se desarrolló casi exactamente como Marcus había predicho. Craso sintió un escalofrío ante la predicción casi profética de su hijo. Sin embargo, su orgullo superaba cualquier inquietud. ¿Cuántos padres en el mundo se sentirían incómodos ante el genio cada vez más evidente de su hijo? Craso tuvo la sensación de que Marcus podría destacar mucho más rápido incluso en la política. Antes pensaba que si su familia producía un futuro cónsul, sería Publius, pero ya no. No, tal vez incluso llegaría el día en que, como la familia Lucuyus, ambos hermanos se convertirían en cónsules. Si ese día llegara, no sería un sueño ver a la familia Craso dominando la facción de los optimates. Aunque Craso no estaba seguro sobre las comparaciones individuales, tenía absoluta confianza en que había superado a Pompeyo en cuanto a la crianza de los hijos. Mientras saboreaba esta agradable sensación de superioridad, ni siquiera escuchaba el discurso de Varinius declarando que suprimiría rápidamente al ejército de esclavos. Después de la sesión del Senado, Craso le contó a Marcus todo lo que había sucedido en la sala de reuniones, sin omitir ningún detalle. Este proceso, casi como un informe, se había convertido en parte de su rutina diaria. Como dijiste, no di ninguna advertencia a Varinius. Pero, ¿por qué me aconsejaste eso? Aunque es lamentable el derramamiento de sangre que vendrá, si el sacrificio es inevitable, debemos movernos hacia el mejor resultado posible. Debe ser usted, padre, quien suprima la rebelión de los esclavos.
¿No me digas que Varinius también será derrotado por los esclavos? Seguramente no. Sí. Precisamente porque piensan así es que perderán. Si Varinius comandara como si estuviera enfrentando a una dinastía oriental o a los germanos del norte, podría ganar. Pero, ¿realmente cree que pensará así? Los demás senadores probablemente piensen igual. Ellos ven al ejército rebelde de Crixus como insectos que pueden ser aplastados sin más. Craso no pudo refutar esto. De hecho, ese era exactamente el ambiente que se respiraba en la sala del Senado. Todos los senadores se limitaban a condenar a Glaber por perder contra los rebeldes, sin prestar verdadera atención a los rebeldes mismos. Por supuesto, Craso también era uno de ellos. Pero, ¿no es comprensible? Entre ellos, los únicos que realmente han empuñado una espada son algunos exgladiadores y bandidos vagabundos. Además, en la guerra no solo importa la capacidad individual de combate, sino también el liderazgo del comandante. ¿Quién de entre ellos tiene experiencia comandando un ejército? Es más difícil imaginar que un ejército regular pierda contra novatos que ni siquiera conocen lo básico de la estrategia y la táctica. En la sociedad antigua, la ciencia militar era un conocimiento de élite que solo los nobles podían estudiar. En particular, los nobles romanos eran los que gozaban de las técnicas militares más avanzadas de la época y, por lo tanto, tenían un orgullo extraordinario. Marcus señaló precisamente la negligencia de esta mentalidad. Ahí es donde comete un error fatal. Crixus, quien lidera el ejército rebelde de esclavos, conoce las estrategias y tácticas básicas. Esto significa que emboscar a Glaber no fue producto de la casualidad. ¿Qué? ¿Cómo puede un esclavo gladiador tener ese conocimiento? Parece que Espartaco se lo enseñó cuando estaba en Capua. Antes de ser esclavo, era líder de una tribu. Naturalmente, tenía experiencia liderando soldados. ¿Por qué me cuentas esto ahora? No. Espera. ¿Hasta qué punto predices que crecerá este ejército rebelde? Marcus hizo una pausa antes de responder con tono cauteloso. Después de derrotar a Varinius, el ejército de esclavos fácilmente superará las decenas de miles. Para entonces, Roma reconocerá la gravedad de la situación, pero la supresión no será fácil. Los esclavos de toda Roma acudirán a ellos, haciendo que su fuerza crezca aún más. Seguramente no llegará a tanto. Aunque históricamente incluso el ejército del cónsul sería derrotado, Marcus no podía estar seguro de esto. Aún no tenía una estimación precisa de las capacidades de Crixus. Para que Craso terminara suprimiendo esta rebelión, necesitarían sincronizar perfectamente el momento. Primero necesitaban observar más cómo se desarrollaba la situación. Ver cómo Varinius sería derrotado les permitiría hacer un juicio más certero. Por ahora, es seguro que esta rebelión continuará hasta el próximo año. Por lo tanto, debemos aprovechar este tiempo para entrenar masivamente nueva caballería. ¿Nueva caballería? ¿Cuánta? Caballería pesada romana basada en los catafractos, la caballería pesada de Partía. No necesitamos tantos. Lo urgente es demostrar su superioridad en la batalla contra los rebeldes. Marcus introdujo el método de sujeción de lanza acostada, diferente al estilo parto que sostenía la lanza con ambas manos, sino apoyándola en la axila. Este método permite sostener la lanza con una sola mano usando la axila, dejando la otra mano libre para sostener un escudo. Alternativamente, en lugar del escudo, pueden sostener las riendas para mayor estabilidad. La mayor ventaja es que, a diferencia del método de dos manos, no requiere tanto espacio. Gracias a esto, pueden reducir el espacio lateral y cargar en una formación más compacta. Marcus alegó vagamente que esta forma de sostener la lanza era una idea de Espartaco. Craso, que conocía bien la excelencia marcial de Espartaco, no cuestionó esto. Si la rebelión de esclavos realmente se extendía hasta el próximo año, no sería imposible desplegar esta nueva caballería a tiempo. Sí. Escuchándote, ciertamente parece una oportunidad que no podemos dejar pasar. Así es. También estoy considerando equiparlos con armadura más pesada. Incluyendo eso, intentaré reducir el tiempo de preparación lo máximo posible. Padre, usted se convertirá en el héroe que suprimió una rebelión que se propagó como un incendio. Además, será reconocido como el innovador que elevó la capacidad de la caballería romana. Ja, ja, ja. Lo primero quizás, pero lo segundo sería tu mérito, ¿no? Como padre, no puedo robar el mérito de mi hijo. De todas formas, aunque dijera que fue idea mía, nadie lo creería. Al contrario, podrían criticarlo por forzar las cosas para dar fama a su hijo. Es importante que usted se convierta en cónsul primero y establezca una base sólida. Así, no solo yo, sino también Publius podremos ascender con más seguridad. Marcus no tenía intención de llamar demasiado la atención. Estaba bien ser reconocido como un talento sobresaliente,
pero cualquier reconocimiento más allá de eso solo sería una carga en el sistema actual de Roma. Los nobles romanos reaccionan casi alérgicamente a cualquiera que muestre el más mínimo potencial de dictadura. Esta tendencia se había fortalecido aún más después de que Mario y Sila ejercieran poder dictatorial. Nunca dejarían en paz a un talento excepcional que sobresaliera por sí solo. Encontrarían cualquier excusa para interferir y tratar de domarlo. Ni siquiera Pompeyo, considerado aliado del Senado, era una excepción. Sin importar cuán grandes fueran sus logros o cuán heroico se volviera, la facción optimates del Senado nunca dejaría de vigilarlo. Por eso, Marcus decidió mantenerse bajo la sombra de otros hasta que acumulara un poder que nadie pudiera desafiar. No importaba si era su padre Craso, Pompeyo a quien conocería más adelante, o César. Lo importante era tener a alguien que absorbiera la vigilancia de los senadores. Lo que Marcus deseaba no era la fama, sino beneficios tangibles. El honor y el reconocimiento podían venir al final, después de haber obtenido todo lo demás. Craso, sin poder conocer estos pensamientos internos, simplemente se sentía agradecido y orgulloso por la consideración meticulosa de su hijo. Con el permiso de Craso, Marcus comenzó inmediatamente el entrenamiento de la nueva caballería pesada. Como no era un asunto aprobado por el Senado, los fondos debían salir de su bolsillo privado. Naturalmente, no podía realizarse a gran escala. Aún así, con la riqueza actual de la familia Craso, esto no representaba ningún problema. Especialmente gracias a los enormes pedidos de estribos y herraduras, no había presión alguna sobre los gastos. Incluso Craso, que dudaba si la rebelión realmente crecería tanto, decidió creer en las palabras de su hijo cuando llegó la noticia de la derrota de Varinius. La causa de la derrota de Varinius fue exactamente como Marcus había predicho. Subestimando al ejército de esclavos rebeldes, dividió sus 4000 tropas en dos y dejó que su subordinado comandara una parte. Pero Crixus, sin perder la oportunidad, emboscó y destruyó las fuerzas de Cosinio, el subordinado. Cosinio ni siquiera pudo escapar y fue decapitado por Crixus. Varinius, que perseguía tardíamente a Crixus, cayó en una emboscada de los rebeldes que fingían retirarse y sufrió una derrota humillante. Particularmente devastador fue el hecho de que perdieron los faces, símbolo de la autoridad de los altos funcionarios romanos, junto con el estandarte militar. Los faces, un hacha hecha de varas atadas, fueron exhibidos por Crixus como trofeo, haciendo que sus subordinados los llevaran ostentosamente. Con esta victoria, las fuerzas de Crixus crecieron a un ritmo que Roma no podía controlar. El sonido de los cascos de los caballos llevando informes a Roma no cesaba ni de día ni de noche. Los esclavos pastores del sur han escapado en masa y se han unido a los rebeldes. Los esclavos de Nápoles han huido en grupo. Se estima que el tamaño de las fuerzas rebeldes ya supera los 40.000. Los esclavos se han amotinado en Metaponto. Se informa que los rebeldes se dirigen allí para apoyarlos. Los informes sobre el crecimiento de las fuerzas rebeldes llegaban diariamente al Senado y a la Asamblea. Había informes de inteligencia que sugerían que su número podría acercarse a 60.000 o 70.000. Ya habían superado por mucho el punto en que podían ser despreciados como simples esclavos. Aquí ocurrió un evento que se desviaba de la historia original que Marcus conocía. A diferencia del ejército de esclavos histórico que se dirigía al norte para escapar de Roma, el actual ejército de esclavos recorría toda Roma causando destrucción sistemática. Aunque no podían atacar las grandes ciudades bien defendidas, las ciudades medianas con murallas débiles no podían resistir su ofensiva. Saqueaban las ciudades metódicamente, matando a los ciudadanos romanos masculinos y violando a las mujeres. Sin alguien como Espartaco para controlar a los esclavos, su agresividad había alcanzado niveles extremos. Crixus ni siquiera intentó detenerlos, concentrándose únicamente en prepararse para la batalla contra el ejército romano que vendría después. Cuando los daños crecieron como una bola de nieve, el Senado finalmente se vio forzado a convocar un ejército antes de que terminara el año. Incluso esto era diferente de la historia real. Lucius Gellius Publicola y Gnaeus Cornelius Lentulus, que comenzarían su mandato el próximo año, tomaron el mando. Esta vez, en lugar de reclutas enviados para guardar las apariencias, se desplegaron verdaderas legiones regulares romanas. Cada cónsul dirigió 2 legiones, sumando más de 25.000 soldados en total. Es algo sin precedentes desplegar 4 legiones contra simples alborotadores en lugar de contra un país enemigo. Incluso si ganamos, tendremos que aceptar la pérdida de prestigio. Los senadores vacilantes aún subestimaban la situación, pero la mayoría aprobó el despliegue de las legiones regulares. Por supuesto, quienes veían la situación con seriedad estaban convencidos de que con 4 legiones sería suficiente. Sin embargo, las cosas no resultaron tan sencillas. Aunque el clima mediterráneo es templado, el invierno no era una buena estación para la guerra. Además, el fin de año era la temporada más lluviosa. La moral de las tropas no podía ser alta marchando por campos convertidos en lodazales bajo un frío penetrante.
Los dos cónsules ni siquiera se movieron juntos, deseando cada uno acaparar el mérito de terminar esta guerra. Gellius, precipitándose por una victoria rápida, cayó en una emboscada de Crixus y fue derrotado. El ejército del cónsul Lentulus, que venía detrás, también fue destruido de manera increíble. Por supuesto, el ejército de esclavos tampoco salió ileso. Crixus, aunque luchó en condiciones más favorables que en la historia real, sufrió considerables bajas. Esto era evidencia de que no poseía las mismas habilidades estratégicas que Espartaco. Sin embargo, la ventaja de no tener un liderazgo dividido como en la historia finalmente les trajo la victoria. Junto con la noticia devastadora de la derrota de los ejércitos consulares, llegó otra noticia impactante. Un soldado romano liberado de entre los prisioneros de la legión de Lentulus se presentó en la tribuna del Comitium durante una asamblea. El soldado, con lágrimas de sangre, denunció las atrocidades cometidas por el ejército de Crixus contra los soldados romanos. Obligaron a los ciudadanos romanos capturados a luchar entre sí con espadas. Los que se negaron a luchar fueron torturados hasta la muerte. Se burlaban y reían mientras nos veían luchar, prometiendo liberar solo a los supervivientes. Yo sobreviví vergonzosamente matando a mis propios camaradas para estar aquí hoy. ¿Por qué? Porque no podía morir sin revelar lo que están haciendo. ¿Cómo se atreven esos desperdicios? ¡Malditos sean! Los gritos furiosos de los ciudadanos llenaron el foro romano. El soldado se golpeaba el pecho con los puños mientras gritaba desesperadamente. Su líder me liberó ordenándome transmitir claramente su mensaje a Roma. Declaró que él era el recipiente de la ira contra Roma, y que esta ira pronto arrasaría Roma con más fuerza. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar su arrogancia? ¿Qué está haciendo el Senado? Esto pasa porque los cónsules solo piensan en ganar gloria para sí mismos. Una vergüenza para Roma. Naturalmente, el Senado no podía ignorar las demandas de la enfurecida plebe. De hecho, ellos estaban incluso más indignados que los plebeyos. El derecho a organizar combates de gladiadores pertenece exclusivamente a los romanos. Crixus había cometido deliberadamente estos actos para burlarse de la clase privilegiada romana. Sin embargo, precipitarse a la guerra movido solo por la ira solo llevaría a repetir las derrotas anteriores. Además, después de la derrota de los ejércitos consulares, nadie se atrevía a ofrecerse voluntariamente. El enemigo era un gran ejército de decenas de miles, con la moral por las nubes tras sus sucesivas victorias. No era un enemigo al que se pudiera tomar a la ligera. En esta situación donde nadie se atrevía a dar un paso adelante, Cicerón, un novato que recientemente ganaba reputación como abogado, pidió cautelosamente la palabra. De todas formas, forzar un ejército en invierno solo llevará a otra derrota. Afortunadamente, la rebelión de Sertorio en Hispania está casi suprimida. A más tardar, Pompeyo regresará el próximo año. ¿Por qué no le confiamos el mando a él? Aunque sea así, Hispania aún no está completamente pacificada, no podemos simplemente esperar a Pompeyo. Está diciendo que Roma no tiene otros talentos además de Pompeyo. Los senadores se opusieron rotundamente, no queriendo dar a Pompeyo otra oportunidad de acumular gloria militar. Sin embargo, ninguno se ofreció a tomar el mando personalmente. Craso, siguiendo el consejo de Marcus, estaba convencido de que este era el momento oportuno para actuar. Se levantó de su asiento y, con un tono inusualmente cortés, declaró: «Honorables senadores, concédanme el imperium, autoridad suprema de mando. Yo comandaré el ejército, suprimiré a los rebeldes y restauraré el honor de Roma». Era cierto que Craso, como magistrado principal, estaba calificado para liderar las legiones. Sin embargo, más allá de su breve destacamento bajo Sila, carecía de logros militares significativos. No inspiraba la confianza suficiente para confiarle completamente esta tarea. Caecilius Metellus, quien recientemente había servido como inspector, levantó la mano y preguntó cautelosamente: ¿cómo planea el magistrado principal enfrentarse al enemigo? La razón de nuestras derrotas hasta ahora es evidente. Los comandantes subestimaron al enemigo y bajaron la guardia, y por ansiar la gloria militar, presumiendo ya la victoria, no utilizaron todo su potencial. Por eso pido a los honorables senadores: concédanme solo a mí el imperium y permítanme formar 8 legiones, incluyendo los ejércitos de los cónsules derrotados. Sin descuidos ni arrogancia, aniquilaré al enemigo por completo. Esta declaración firme y decisiva causó un revuelo en el Senado. Aunque el argumento era convincente, había un problema que impedía su aprobación inmediata. Lentulus, el comandante derrotado, presentó cautelosamente su objeción. ¿8 legiones? Eso es demasiado. Aunque no tengo cara para decirlo, con 8 legiones sería obvio que podríamos aniquilarlos. Pero no deberíamos considerar también el aspecto financiero. Publicola se sumó a la oposición. En la situación financiera actual,
Formar 8 legiones sería una presión excesiva. 6 legiones quizás, pero 8, ¿de dónde saldría tal financiamiento? De mí. La respuesta concisa de Craso sumió la Cámara del Senado en un silencio sepulcral. Formen 6 legiones con el tesoro público. Las otras 2 legiones las financiaré con mi propio dinero. Los senadores quedaron boquiabiertos. Lentulus y Publicola bajaron silenciosamente sus manos y se sentaron como si nada hubiera pasado. Después de esto, la moción para otorgar el imperium a Craso y nombrarlo comandante supremo de las fuerzas punitivas se aprobó rápidamente. No hubo votos en contra.